tiene que ver con el mismo tema con el medio ambiente. Con el medio ambiente, por supuesto, pero esta vez vamos a hablar acerca de los humedales costeros con Claudia Silva, que nos va a acompañar en este segmento esta vez. Dígame. Humedales costeros. Cuando la gente escucha esto, ¿qué crees que se imagina? No lo sé, lo que sí le puedo contestar acerca de su pregunta, muy interesante por cierto, es que cada vez hay más preocupación acerca de todo lo que el humano hace y cómo impacta al medio ambiente. Pues yo tengo una crítica ahí. ¿Qué pasó? Hablamos mucho y hacemos muy poco. Pero pasa todo por enterarnos, por informarnos, por estar pendiente de lo que realmente debemos hacer para revertir el daño que ya venimos años haciendo en el planeta. Y es por eso que necesitamos a expertos que nos expliquen. Sí. Porque ¿cómo vamos a actuar si no sabemos qué es lo que hay que hacer? No, pero hay tareas que tienen que ver, que son muy sencillas de cumplir. Ah, sí, es cierto. Y no las hacemos. Son tareas muy sencillas que cumplir y a veces nos cuesta muchísimo llevar a cabo. Es por eso que tenemos que ser reiterativos en los conceptos, en nuestro mensaje como medio de comunicación, a recordar que hay que reciclar, que hay que botar la basura en su lugar, que hay que cuidar las calles. Si uno ve un papel en el piso que no es de uno, igual puedes recogerlo. Y esas son formas prácticas que no hay que hacer mucho para contribuir, ¿no cree usted? Pero hay que hacerlo de una manera conjunta, porque si lo haces solo tú o solo una comunidad, pero llegamos, por ejemplo, nuestro sector recicla, ¿no? Y dividimos lo que es plástico, lo que es botella, lo que es cartón, en fin, lata. Pero resulta que después llega todo a un mismo sector y se bota todo en un mismo lado. Todo ese esfuerzo que hiciste para reciclar no sirvió de nada. Por eso es que hay que educarnos todo el tiempo. Así que para eso tenemos a la experta que nos va a enseñar esta vez acerca de la importancia sobre los humedales costeros. Ella es Claudia Silva y está con nosotros vía Zoom. Bienvenida, Claudia, gracias por estar aquí y acompañarnos hoy. Hola, Claudia. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Gracias por recibir la invitación de Caracol a conversar de esto, porque, a ver, yo siento, sí, Claudia, y lo tengo que decir de entrada, hablamos mucho y finalmente hacemos muy poco. ¿Cuál es la sensación que tú percibes de todo el cuidado del medio ambiente en general? No, encuentro que estamos en una situación crítica, ¿no? O sea, incluso por el tema de los humedales, en el último siglo se han perdido más del 60% del humedal a nivel mundial. Y ese no es el caso distinto en Chile. En Chile estamos con esa misma estadística. Entonces, muy fuerte la pérdida que tenemos de todos estos cuerpos de agua y la biodiversidad en general, ¿no? Han disminuido los bosques, una serie de cosas que permiten también regular el ciclo del agua. Entonces, ahí concuerdo contigo, ¿no? Estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Ya, ¿y cómo podemos, primero, decirle a la comunidad qué es un humedal y cómo afecta al medio ambiente el tenerlos o no? Los humedales nosotros nos basamos en la definición de las convenciones internacionales a las que Chile se ha adscrito, como la Convención Ramsar, donde se define humedal como todo cuerpo de agua que en términos súper simples es que tenga agua. Entonces lagos, ríos, son todos humedales, los pantanos, todos los cuerpos, por ejemplo en el sur también las turberas, todo lo que tenga contenido de agua es humedal. Y hay humedales que pueden estar por 15 días con agua y también en el transcurso del año, y eso también se considera humedal. Entonces hay una apreciación en general de que, por ejemplo, los humedales se tienden a ver más como sectores pantanosos o cuerpos de agua como muy estancados, cuando en realidad cualquier cuerpo de agua que tenga agua es un humedal. Entonces esa es la definición con la que nos pasamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente y en los proyectos que estamos trabajando. Ahora, bueno, y la función del humedal son montones, ¿no? O sea, nosotros ahí hablamos de servicios ecosistémicos, que son los servicios que los humedales cumplen, y hay un montón de servicios de regulación de, por ejemplo, de mitigación del cambio climático, marejada, tsunami. Ahí los humedales actúan como esponja. Entonces, teniendo un humedal en un buen estado ecológico, cualquiera de estos efectos naturales son mucho más mitigados gracias a estos humedales. Y si no están porque son rellenados, porque son destruidos,
la destrucción que produce este tipo de marejada, este tipo de tsunami, es mucho más grande, tanto en términos económicos como también sociales o incluso pérdida de vida. Entonces, el mantener los humedales es fundamental para todo lo que viene ahora con todo lo que es mitigación a cambio climático, adaptación al cambio climático, y es mucho más económico también el mantener los humedales que ya tenemos al tener que estar construyendo humedales artificiales, por ejemplo, que es lo que pasa mucho en países europeos que ya hicieron todo un proceso de destrucción de los humedales y ahora están tratando de recuperarlos. Es mucho más caro recuperarlos o crear artificiales que mantener los que nosotros tenemos. Entonces también viene con un tema económico de mucha eficiencia económica el mantener los humedales que están en Chile, que están en buen estado, a otros no tanto, pero el mejorarlo y mantenerlo tiene un componente social y económico súper fuerte, aparte del ecológico, ¿no? Que todos sabemos la importancia. ¿Y cuál ha sido el factor principal por el cual han desaparecido estos humedales? ¿Tiene que ver con con la manipulación directa del hombre, principalmente? En su mayoría, principalmente, y ahí viene dependiendo de las zonas. Hay zonas donde hay mucha presión inmobiliaria, entonces se van rellenando los humedales para todo lo que es construcción inmobiliaria. En otras zonas también se han perdido por todo el tema silvagropecuario, para tener más campos para riego, para cultivos, para plantaciones de pino. Entonces son distintas las razones por las pérdidas de humedales, pero en su mayoría podemos decir que son antrópicas, ¿sí? Por causa del hombre, de las personas, ¿no? Y como organización, ¿qué actividades implementan para mitigar, digamos, que sigamos dañando estos humedales? Nosotros estamos trabajando en un proyecto bien interesante que dura 5 años, está financiado por el IEF, el Fondo Ambiental Mundial, y a través de la agencia implementadora que es Sono Medio Ambiente, y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Y estamos trabajando en una serie de ecosistemas pilotos que van entre Coquimbo y la Araucanía, donde en estos ecosistemas pilotos y también a nivel nacional, estamos haciendo una serie de actividades que van desde la elaboración de planes de gestión integral de cuencas, con comités técnicos locales que están conformados por los servicios públicos, la ONG, la academia, los gobiernos regionales, los municipios, donde entre todos juntos nos ponemos de acuerdo para ver cómo gestionamos este ecosistema y toda la cuenca que rodea el ecosistema, que es muy importante porque nosotros estamos trabajando con los humedales costeros, pero los humedales costeros vienen a ser un poco el semáforo de todo lo que hay arriba en la cuenca. Entonces, si hay mucha contaminación desde la parte de arriba, eso se ve en el humedal costero, ¿no? Por eso son tan importantes los humedales costeros, porque sirven como estos indicadores de la salud del ecosistema en general. Entonces, ahí estamos haciendo una serie de acciones también, concientizando a distintos servicios públicos, a distintos privados. Estamos con toda una campaña de comunicaciones asociada al proyecto. Hemos elaborado desde juegos para niños para inculcar sobre la importancia de la biodiversidad que hay asociada a los humedales, hasta campañas de prevención. Por ejemplo, estamos muy fuerte con todo el tema con Directemar, que es el fiscalizar lo que es la entrada de vehículos motorizados a los humedales, que son los que cuando vienen las especies migratorias, que es en general en Chile en primavera y verano, y todas estas especies migratorias que vienen volando desde Canadá, desde Estados Unidos, desde el norte de nuestro continente, y llegan a ser tienen estas distintas paradas por la costa de Chile, que les permite toda su sobrevivencia y después volver al norte y volver a venir al sur. Y los vehículos motorizados son un gran problema acá, porque atropellan a los huevitos, atropellan a las especies. Entonces hay una ley que la prohíbe, que es la ley ministerial número 2, y eso lo fiscaliza Directemar en las distintas costas de Chile. Entonces estamos con toda una campaña con ellos para concientizar sobre este tema, de que no entren vehículos motorizados a las playas, que es muy dañino para la biodiversidad que hay ahí. También con el tema de perros a la ciudadanía, todo lo que son las mascotas, que también tienen un efecto muy negativo de mortalidad con el tema de los huevitos de las especies de aves o con las mismas aves, ¿no? Entonces, la tenencia responsable de mascotas es súper importante como algo que podemos hacer nosotros como ciudadanos y no dejar sueltos perros o gatos en sectores donde hay alta biodiversidad. Eso es clave. También el tema de la basura, la mascarilla. Nosotros tenemos un montón de imágenes de aves o distintas especies que se enredan con el hilito que trae la mascarilla por el COVID, ¿no? Entonces hay que sacarle este hilito antes de botarlo a la basura y manejar bien la basura, que no quede todo el tema de plástico, de las redes para pesca, por ejemplo. Entonces hay varias cosas que podemos hacer como ciudadanía
que previenen todo este impacto negativo. Y la concientización ahí nosotros encontramos que es clave. O sea, que la gente conozca lo que hay en los humedales, toda la biodiversidad que hay, que no es solamente aves, hay mucha fauna asociada. Tenemos al cururo, a los huillines, una serie de anfibios, macroinvertebrados, peces. Entonces, es muy rica la biodiversidad que tienen los humedales y son ecosistemas muy frágiles. Entonces, el mensaje ahí es a cuidar estos ecosistemas, ¿no? Claudia, la pandemia que finalmente nos mantuvo encerrados en casa por un largo periodo, creo que también ayudó, y corrígeme si estoy en un error, ayudó a que estos humedales se pudieran recuperar porque el hombre quedó fuera de ellos. ¿Ah? ¿Logramos recuperar algunos humedales en pandemia? ¿Fue así? Hubo una menor presión, a los humedales en la época que estuvimos en pandemia, pero igual siguen habiendo presiones que son más macro, más generales, ¿no? Por ejemplo, toda la descarga de químicos que vienen de la agricultura, la sobrefertilización, sobreuso de pesticidas, también de las sanitarias al botar distintos contaminantes que de repente se dan por los humedales, el manejo de aguas lluvias, todo lo que es el relleno por parte de distintos proyectos de construcción que se hacen en humedales. Entonces, habían amenazas que continuaron y otras que sí tuvieron un menor impacto debido a que había mucha menos presión de la gente. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una serie de guías que son para contarle a la gente las buenas prácticas que hay asociadas a humedales. Entonces tenemos una guía de buenas prácticas para el sector de turismo, para el sector de construcción, ahora estamos terminándola para el sector silvagropecuario, que son indicaciones de cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos tener una gestión sustentable de estos humedales, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Son varias recomendaciones que vienen para distintos sectores productivos, para que estos sectores, que nosotros sabemos que también están, o sea, la gente necesita el alimento, necesita lugares donde vivir, pero que se hagan en una forma correcta cuando están en cercanía al humedal. Entonces nosotros vamos por ese lado, más por gestión sustentable y cómo hacemos que se cumplan unos criterios de sustentabilidad y se hagan buenas prácticas cuando los distintos sectores productivos que son necesarios están asociados al humedal. O sea que definitivamente es un trabajo mancomunado donde la sociedad es preponderante, ¿no? Su comportamiento y tiene que saber que es parte fundamental para que se preserven estos humedales. Exactamente, la sociedad es súper importante. Ya. Oye, y está, porque aquí han habido intervenciones de humanos, recién lo conversábamos, la Constitución no protege los humedales, la que tenemos vigente claramente. Claro, o sea, más que la Constitución hay distintas normativas. Chile cuenta con un código de agua, es un código de aguas que ya se acaba de promulgar la modificación a este código de aguas que viene con temas mucho más asociados a la ecología, a la protección de estos cursos de agua. Entonces, hay una bajada aquí a nivel de normativa y de leyes, donde ahora están mucho más protegidos los humedales, podríamos decir, porque en enero de 2020 se promulgó la ley de humedal urbano, que es la primera ley en Chile que reconoce a los humedales y indica una serie de criterios mínimos de sustentabilidad para la protección de los mismos, sin ser prohibitiva, ¿no? Sin prohibir las actividades, te dice qué criterio hay que cumplir para que podamos mantener el humedal en el futuro y esto llegue para las próximas generaciones. Entonces, hay un tema normativo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Desde el 2020 hasta ahora han habido una serie de cambios normativos con la ley de humedal urbano, con distintos temas con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que también está elaborando la guía para evaluación de impacto asociado a humedales, todo lo que ha hecho el Ministerio, se está mejorando mucho el inventario de humedales en el Ministerio de Medio Ambiente, se está trabajando también con una hoja de ruta de Puruvera. Entonces hay avances en la parte normativa que son muy nuevos, ¿no? Son muy recientes, estamos hablando del 2020 en adelante, donde ha habido un avance súper fuerte en este tema, ¿no? ¿Y eso genera en ustedes confianza de que en el mediano y el largo plazo haya algún cambio en el estado de estos... Eso es lo que esperamos. Sí, exactamente. Sí. Sí. Claro, hay un reconocimiento mucho más importante en humedales. Nosotros partimos trabajando con este tema desde el 2017 en el Ministerio en forma más fuerte
y había un desconocimiento total sobre qué eran los humedales. La gente no reconocía, por ejemplo, que un río, un lago era un humedal, lo veía solamente como sectores pantanosos, y eso ha cambiado mucho. Ahora en las noticias nosotros tenemos estadísticas, ¿no?, de cuántas veces salían en los diarios, en la tele, en los distintos medios de comunicación la palabra humedales, y eso ha aumentado exponencialmente desde el 2017, 2018 hasta ahora. Entonces, también influyó mucho esto mismo de la dictación de la ley de humedal urbano, que puso el tema sobre la mesa, hizo que los distintos servicios públicos también tuvieran que tomar un rol mucho más activo en esto, los gobiernos regionales con todo lo que es la planificación territorial. Ahora este tema es clave en todo lo que son las modificaciones de los planes reguladores, todo lo que es planificación a nivel de cuenca también. Entonces, el poner este tema sobre la mesa y que haya adquirido tanta fuerza, para nosotros lo vemos como un súper buen indicador, ¿no?, y nos da harta confianza en el futuro. Seguimos con una serie de desafíos, hay muchas amenazas, está el cambio climático, que hay cosas que uno tampoco puede prever tan fácilmente, y temas como sequía o todo el calentamiento global que hace que también disminuyan la superficie a pesar de los esfuerzos que se hagan. Entonces es complejo el tema, hay muchos factores involucrados, pero se está avanzando en distintas aristas, ¿no?, y eso lo encontramos súper positivo. Claudia, ¿y cómo nosotros, ciudadanos común y corriente, podemos aportar? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros para seguir colaborando en esto de ir recuperando aquellos humedales que hemos perdido de cierta manera? Y primero yo creo que va por un tema de informarse bien. Hay una serie de materiales disponibles, hay mucha información. Nosotros tenemos una página web del proyecto con harta información sobre la importancia de los humedales, por qué eso es importante. Hay infografías descargables, tenemos incluso juegos para niños, yoga en los humedales, distintos materiales que hacen más entretenido también el informarse sobre esto, e informarse sobre las cosas que también están prohibidas, como este mismo, por ejemplo, la prohibición del ingreso de vehículos motorizados. Eso es por normativa, está prohibido, y muchas veces no se sabe, la gente no sabe, y se hacen, por ejemplo, competencias de Jeep Fan Race o de entrar en moto a los humedales, que provoca mucho daño, y cuando se fiscaliza eso la gente no tenía idea que estaba prohibido, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos con estas campañas informativas de contarle a la gente que es dañino todo el tema de la entrada de vehículos motorizados. También que es muy dañino dejar a los perros sueltos cerca de los humedales por todo el daño que le hacen a las especies de fauna, avifauna que están en ellos. Es tomar conciencia sobre estos temas, tenencia responsable, no dejar la basura en sectores que no corresponden, o sea, hacer todo un tema de reciclaje, manejar la basura como corresponde, no tirar aceite. En la parte agrícola también el no drenar los humedales. Hay una serie de temas ahí que son ya también asociados a distintos sectores productivos. Nosotros lo estamos manejando a través de los distintos servicios correspondientes. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces se está haciendo todo este trabajo tanto a nivel institucional y a nivel de la ciudadanía. Como les contaba, ¿no?, estamos tratando de llegar por distintas aristas, tomadores de decisión, a los colegios. Muchos colegios con los que estamos trabajando en los ecosistemas pilotos nos están ayudando con el monitoreo participativo. Hay plataformas como iNaturalis, por ejemplo, que son apps que se descargan en el smartphone, y uno puede estar con eso ayudando a ver cuál es la biodiversidad que está ahí. Entonces uno le saca la foto con la cámara y esto aparece en la plataforma, y eso a nosotros nos ayuda mucho porque nos indica qué biodiversidad está presente en los distintos polígonos que están asociados a los humedales. Y eso queda todo también respaldado en el Ministerio de Medio Ambiente, en la plataforma Humedales. Entonces hay muchas formas de colaborar, y que muchas son entretenidas, son bastante simpáticas para la ciudadanía, ¿no?, especialmente para los niños, que lo pueden ver también como temas de investigación, y eso es algo que nosotros estamos tratando de promover mucho, y lo estamos haciendo un trabajo con eso en todos los ecosistemas que estamos trabajando, en todas las regiones que tiene el proyecto, ¿no? Nosotros vamos de Coquimbo, estamos en el humedal de Mantagua, en la región de Valparaíso, estamos con el humedal de Cahuil, en la región de Higgins, con Recuento Andalien, en Biobío, y con el humedal de Queule, en la Araucanía. O sea, es un trabajo arduo que vienen haciendo desde hace muchos años, pero que evidentemente, según lo que comenta, ha rendido sus frutos, porque la comunidad está más involucrada, hay más información,
Y hacia el futuro, ¿qué busca la organización como tal? Ya tienen este panorama en donde consiguieron apuntalar el término humedales y la gente está más informada, pero hacia el futuro, ¿qué esperan? Nosotros lo que esperamos es que se instalen las buenas prácticas como prácticas comunes en los sectores. Entonces, todo lo que estamos promoviendo nosotros, que va, por ejemplo, de evitar construcción en las épocas migratorias por todo el tema de los ruidos y de los sedimentos que se producen, o criterios simples, ¿no? Como dejar superficies más permeables en los que son los parques urbanos, construcción aledaña a humedales, o sea que el agua así pueda permear y tengamos este efecto esponja que tienen los humedales, que es simplemente un cambio de materialidad en varias de las construcciones. El tema de las luminarias, por ejemplo, las luminarias rojas son las más adecuadas cercanas a los humedales porque son las que menos afectan a la biodiversidad. Entonces eso simplemente cambios en luminaria, cambiar la ampolleta, el tipo de ampolleta que se ocupa, y son cambios que nosotros creemos que de acá al futuro, con todo la campaña que nosotros estamos haciendo, queden realmente instalados, tanto en los servicios públicos como en los sectores productivos, y eso quiere decir en forma sustentable para el futuro, ¿no? Y son prácticas que se internalizan. Ahora, todo lo que nos ha mencionado, Claudia, tiene que ver con voluntad, finalmente. Tiene que ver con una voluntad de involucrarse en este tema, de tomar protagonismo y actitud, porque aquí no estamos hablando de recursos, no estamos hablando que se requieren grandes sumas de dinero, donde hay que armar toda una infraestructura, no, aquí estamos hablando de hechos súper concretos, cotidianos para muchos, pero que hay que hacerlo con la frecuencia que nos permita recuperar lo humedal, recuperar el ecosistema y preocuparnos definitivamente del medio ambiente. Exactamente, y nosotros vemos que hay un valor muy grande que también queda al tener este humedal en buen estado, incluso para el sector inmobiliario o, por ejemplo, parque urbano. Si ustedes están en un humedal que está sano y está con especies migratorias que llegan cada cierta época, lo hace mucho más interesante desde la perspectiva también económica. Entonces, tener el humedal sano le da un valor agregado al territorio, hace que la población que esté cerca, todos los sectores productivos que estén cerca, tengan este ecosistema sano que hace que su territorio valga más por los distintos servicios ecosistémicos que provee. Entonces también estamos viendo por ese tema, no es como un sacrificio que hay que hacer, sino que el tener el humedal sano es muy rentable, tanto económica como socialmente, y obviamente ecológicamente para las comunidades y para los sectores productivos que se encuentran aledaños. Entonces, reconocer este valor que tienen los humedales y cómo puede ser mucho más interesante para todos tenerlo sano que tenerlo en un estado degradado. Bueno, entonces con esta información tan interesante, con esta invitación además a participar, a seguir participando activamente, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Y además pretendemos que este sea un espacio que se vuelva habitual y nos siga acompañando e informándonos cómo va esta gestión tan importante para el medio ambiente. Sí, Claudia, queremos agradecerte este contacto con Caracola y por supuesto también invitarte a que nos vayas surtiendo de información, qué es lo que hay que hacer, aportes, si van a hacer una campaña, ocupemos este medio de comunicación Caracola TV para difundirla. Estamos muy llanos a aquello porque nos interesa tocar este tema que finalmente tenemos que, yo digo, convencer a la gente que no cuesta tanto preocuparse del medio ambiente. Hay que cambiar ciertas conductas, hay que cambiar ciertos hábitos, pero indiscutiblemente es posible, absolutamente. Y queremos instaurar este día martes de conversación para aquello, digamos. Sí. Le agradecemos muchísimo y nosotros encontramos que los medios pueden cumplir un rol fundamental en esto. Entonces, ahí también lo invitamos a todo el público que está viendo, a ustedes mismos, a conocer la página web del proyecto IEF Humedales Costeros. Nosotros nos pueden seguir también en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, y ahí, por ejemplo, hay una serie de cápsulas de biodiversidad que hay en los humedales, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cápsulas del cururo, cápsulas de los murciélagos, de las distintas especies que hay asociadas a los humedales, y el difundir eso es una ayuda gigante para la conservación del medio ambiente y de estos ecosistemas que son claves para... ¿Cuál es el Instagram, Claudia? El Instagram es IEF Humedales Costeros. La página web, el Instagram, todo es iefhumedalescosteros.cl. Perfecto.
Vamos a Muchísimas echarle una gracias. miradita ahí, ¿ah? Sí, por Vamos a echarle una supuesto, miradita para ver claro. en qué es lo que podemos aportar también nosotros como medio de comunicación. Así que gracias, Claudia, por ese contacto. Ya hicimos Muchas gracias. el Esté link muy bien. allá en el Instagram, así que ya estamos en contacto por esa vía. Súper. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ahí está, Claudia Silva, quien es, oye, una bonita tarea, no menor. No menor. No menor. Y Y que nos concierne a todos, ¿le parece? y que la gente entienda que hay cosas que, porque cuando nos dicen, oye, hay que trabajar del medio ambiente, uno siempre cree que es caro o que nos va a encarecer la vida. O que es algo que no está en nuestras manos, que es como lejano. Exacto. Resulta que desde nuestro metro cuadrado podemos hacer cambios muy interesantes. Sí, y sobre todo si lo hacemos todos juntos, po. Sería mucho más fácil, sería mucho más entretenido. Los niños también se pueden ir formateando, digo yo, en este nuevo cambio y generando hábitos que lamentablemente a veces los adultos no tenemos, pero sí podemos comenzar a Hacer la diferencia. hacerlo. Sí, claro. Y además que tenemos información a la mano que de verdad que hay que aprovechar. Oye, te invito a comer. Ay, sí. ¿Sí? ¿Dónde vamos a comer?